Gente querida, mando un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas. Hoy quería compartirles una pequeña reflexión sobre un tema que considero muy delicado. Doy testimonio que lo que voy a compartir hoy no solamente lo sé desde la teoría, e incluso voy a demostrar con las escrituras que esto que comparto es cierto, sino que realmente lo sé también desde la práctica. Y este video lo traigo en gratitud para cada uno de ustedes, mis amigos y amigas, que me han ayudado en el mes de agosto a cumplir la meta de llegar a los 100 suscriptores. Algo que para mí es asombroso. Solamente puedo decirles gracias por el aguante, por el apoyo. Ya somos 106 en el canal y quería hacer un video especial para que podamos conmemorar estos 100 suscriptores que para mí representan muchísimo, porque no es un número. Son almas, son vidas, donde cada uno de ustedes me ha ido dejando sus comentarios, sus sentimientos, me han hecho saber, muchos de ustedes, lo bien que le han hecho a algunos de mis videos y lo bien que les hace sentir escuchar este tipo de reflexiones. Y sé que a mí en mi corazón eso me echa nafta, me genera un sentimiento de decir, bueno, ahí está las personas que Dios puso en el camino de mi vida, en este humilde y pequeño canal, que como ven, lo grabo desde donde puedo. No, hoy me cuesta encontrar un espacio físico donde pueda armar un lugar más acorde para poder grabar este tipo de videos, pero no quiero que eso sea una excusa para que yo pueda aportar mi granito de arena desde el lugar en que me encuentro. Y lo que más importa es el mensaje, el contenido, al menos eso es en lo que me quiero enfocar. Ahora sí, sin más, vamos al tema del video, que por favor te pido prestes atención porque es un tema muy delicado, pero te prometo que si te esfuerzas por llevar a la práctica lo que hoy te voy a aconsejar, tu vida va a cambiar para mejor grandemente. Bien, como dije recién, tenemos un tema muy particular y muy importante. Y quiero decirte que cada uno de nosotros, los seres humanos, vivimos en una era donde la mayoría de las personas cometen 3 grasos errores, pero de los más típicos, de los más comúnmente aceptados por la sociedad, pero que son los más dañinos para nuestro crecimiento y desarrollo, tanto personal como económico y temporal. Te voy a decir que esto que te comparto, en el aspecto que más daña, es a nivel temporal, ¿sí? No solamente que trae pobreza material a tu vida, sino que también trae pobreza de salud, te hace daño a la salud. Pero son 3 actitudes muy típicas que hoy vemos como moneda corriente en la sociedad y hasta lo naturalizamos. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del enojo, de la crítica y el chisme, y especialmente los comentarios y señalar con el dedo, y estoy hablando de la ingratitud en forma de queja y murmuración. Estos 3 asuntos están totalmente relacionados y hay extensísima evidencia y aún relatos que te cuentan cómo el enojo, la ingratitud en forma de queja y murmuración y el señalar con el dedo te terminan generando 3 cosas muy negativas. Primero, que los cielos se cierren y que Dios no te conteste, Dios no te escuche tus oraciones y no te responda a tus oraciones. Segundo, que obviamente te empobrezcas. Y tercero, que te quedes solo. El enojo cierra los cielos en contra tuyo. Dios no te contesta tus oraciones ni te bendice. La ingratitud te empobrece. Esta ingratitud en forma de murmuración y de queja. La queja, estar quejándose todo el tiempo, murmurando, todo el tiempo resentidos con la vida, te empobrece, tanto física como espiritualmente, especialmente en lo material. Y obviamente el señalar con el dedo te deja solo, te hace sufrir soledad. Para cuando necesitas que alguien te venga a dar una mano de ayuda, no hay nadie. Te dejan solo, en tu peor momento. Entonces, si quieres, primero, que Dios escuche cada una de tus oraciones, debes de evitar el enojo. Si quieres
que Dios te bendiga con la prosperidad y la abundancia, tienes que empezar a mirar lo que tienes y ser más agradecido y dejar de murmurar y de quejarte tanto. Y si quieres siempre contar con la ayuda de las personas, de esos ángeles de carne y hueso que Dios pone en tu vida para darte una mano para seguir adelante, tienes que dejar de juzgar a los demás. Porque todo lo que de ti sale, a ti vuelve y te es restaurado. Esto dice Alma en el libro de Mormón. Y en el mismo libro de Mormón vemos el ejemplo de dos personajes que son muy comunes y son prácticamente el símbolo de lo que no tenemos que ser. ¿Y de quiénes estoy hablando? De Lamán y Lemuel, los hermanos mayores del profeta Nefi. Como tú sabes, si has leído el libro de Mormón, Lamán y Lemuel tenían estas tres actitudes negativas en su vida. Eran personas muy enojonas. Enseguida se enojan por nada. Por ejemplo, hay un momento dado en un relato en el libro de Mormón que cuando Nefi va con Lamán y Lemuel y con Sam a la casa de Labán, que era una persona que tenía las planchas de bronce que contenían los grabados de los profetas, o sea, sería el Antiguo Testamento, hasta más o menos el tiempo del rey del rey Sedequías, bien digo, pero del profeta Jeremías. Sucede que cuando van a buscar las planchas a la casa de Labán, hacen dos intentos fallidos. Y en el segundo intento es como que casi pierden la vida. Labán los manda a matar. Sus hermanos, o sea, Lamán y Lemuel, enojados con Nefi, porque era el que más insistía en que no vamos a volver a la tienda de nuestros padres hasta que no cumplamos lo que él nos mandó, se enojan y agarran una vara y le empiezan a pegar. Y le pegaban enojados. Y resulta ser que se les aparece un ángel. Y el ángel reprende, le dice, ¿por qué le pegáis a vuestro hermano, a quien Dios ha escogido para ser vuestro maestro? Nefi, anteriormente a este momento, él había tenido una experiencia con el Señor y Dios dijo que si él era fiel iba a ser puesto por maestro y gobernante sobre sus hermanos mayores. Y aparece un ángel y confirma esto. Se lo confirma a sus hermanos, dice, él va a ser vuestro maestro. Cuando el ángel se va, los hermanos, después de ver un ángel, en vez de arrepentirse y de quedar asombrados de haber visto un ángel, se quedan murmurando. ¿Cómo puede ser que Dios ponga la mano en nuestras manos? Si es un hombre poderoso, se quedan como refunfuneando, no entendiendo que habían visto un ángel. O sea, no les caía la ficha. Sin embargo, este episodio se repite a lo largo de toda la travesía de Nefi y su familia por medio del desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Vemos cómo permanentemente Lamán y Lemuel están continuamente quejándose y estallando en enojos, en iras. Hay momentos en donde hasta incluso intentan quitarle la vida a Nefi. Y también planeaban hacer lo mismo con su padre. Querían quitarle la vida a su padre porque decían que era un viejo loco y visionario que los había sacado de la tierra de sus herencias en Jerusalén para morir de hambre y de sed en el desierto. Y estaban obsesionados con esto, vivían enojados. Y estas eran las tres actitudes particulares. Vivían enojados, se vivían quejando y vivían murmurando. Permanentemente se quejaban. Hay un momento dado en donde Nefi va a cazar alimentos con su arco. Él tenía un arco de acero muy fino, o sea, muy bien elaborado y aparte de alta calidad. Y cazando animales se les rompe el arco. Y cuando se les rompe el arco dice que los hermanos empiezan a murmurar, pero al punto tal de ser hasta temerarios delante de Dios. Cosa que después el Señor trajo una terrible reprensión sobre ellos. Entonces no paraban de murmurar. Cada vez que algo salía como ellos no querían, cada vez que aparecía una situación inesperada, se la pasaban enojándose, murmurando. Y hay un tercer episodio que demuestra que ellos eran burlones. Además de estar todo el tiempo quejándose y estar enojándose por cualquier cosa, ocurre que en un momento dado el Señor les revela a Nefi, después de que ellos llegan a un lugar llamado la Tierra de Abundancia, en ese lugar Dios les revela a Nefi que debían construir un barco. Y resulta ser que Nefi empieza a hacer caso a esto y él primero hace las herramientas, funde mineral de la roca, es muy hacendoso Nefi, ¿no? Muy industrioso, pero sus hermanos estaban así, de brazos cruzados mirando lo que hacía y veían que él trabajaba y empezaban a burlarse de él, ¿no? Y en un momento dado ven que él se aflige mucho y de repente los hermanos se empiezan a reír y dice que se regocijan, se llenan como de gusto de verlo frustrado a su hermano y le empiezan a decir, nosotros nos parecía que a vos te faltaba juicio, que eras demente, que tú no podías hacer esta gran obra, tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las locas y vanas imaginaciones de su cabeza y de su corazón, y le empiezan a decir un montón de cosas burlándose y despreciando a su hermano a quien un ángel les había dicho que Dios lo había escogido para ser su maestro y gobernante. Nosotros podemos ir viendo a lo largo del libro de Mormón cómo este patrón de enojo,
murmuración y burla se repiten permanentemente en Lamán y Lemuel. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo terminan Lamán y Lemuel? Terminan maldecidos por Dios, terminan siendo un pueblo pobre, porque ellos vivían de la rapiña y la delincuencia y el pillaje, y terminan totalmente solos en la tierra, terminan separados del resto de su familia. Cuando ellos llegan a la tierra prometida y muere Lei, el padre de ellos, se vuelve todavía más difícil la convivencia con estos hermanos mayores y Nefi no le queda otra que orar y preguntar qué hacer, y el Señor le dice que se debía apartar de ellos. Entonces Nefi decide agarrar a su familia, sus bienes, agarra las planchas y todo lo que habían traído de Jerusalén, y él dice: el que quiera venir conmigo y escuchar la amonestación del Señor, venga conmigo. El que quiera quedarse con ellos y que ellos sean sus gobernantes, se quedan con Lamán y Lemuel. Y dice que prácticamente, salvando las familias de Lamán y Lemuel y algunos de los hijos de Ismael que habían venido con ellos, prácticamente todos los demás se fueron con Nefi y los dejaron solos. Entonces fíjate qué interesante. Se quedan pobres, maldecidos, Dios no los escucha más y se quedaron solos en la tierra. Fíjate cómo el enojo, la murmuración y la burla trae sobre ti que los cielos se aparten de ti y Dios te maldiga, de que seas empobrecido tanto temporal como espiritualmente y de que te quedes solo en la tierra, sin más ayuda que tu propia ayuda para ti mismo y para ti misma. Y fíjate algo muy interesante. Hoy en día, en el mundo, este patrón se repite constantemente. Vemos personas enojadas por todos lados. No va que por ahí frenas de golpe en una esquina que ya tienes a un oponente en el volante del auto del frente insultándote, diciéndote todo lo que se le cruza por la cabeza solo porque lo hiciste frenar de golpe para evitar un accidente. De repente pones la televisión y si en los programas televisivos de mayor rating no se está criticando a alguien, es como que pareciera que los programas son insulsos. Todos los programas, los mediáticos, tienen que tener problemas de chisme, de crítica, de peleas, de enemistades entre ellos, si no, no vende. Y fíjate que hoy se ve prácticamente como algo normal el estar permanentemente burlándonos y continuamente poniendo cosas en las redes cuando vemos que alguien hace un comentario diferente a lo que yo pienso, o cuando alguien opina distinto, empiezan las burlas, los menoscabos, las acusaciones, el señalar con el dedo, y vemos que hoy vivimos en una era en donde estamos prácticamente como totalmente envanecidos de necesidad de hacer semejantes locuras. Todo el tiempo maltratar a la gente, todo el tiempo estar insultando, estar gritando, todo el tiempo quejándonos por todo, siempre viendo el vaso medio vacío, siempre viendo todo lo que nos falta, siempre sintiéndonos insatisfechos y todo el tiempo buscando el chisme, la crítica, el comentario disidente, el comentario agrio, para sentir de que las conversaciones tienen como su pipoca, como decimos aquí en criollo. Fíjate que incluso y me ha pasado esto, han venido personas muchas veces a decirme: vos sos mi amigo, Cristian, así que vos me vas a entender, necesito que escuchen lo que tengo para decirte. Y me empiezan a vomitar el odio que sienten sobre una persona. Necesitan venir a contarle a otro todo lo mal que piensan y quieren que yo me ponga de su lado, que yo empiece a opinar con ellos, a hablar mal de esa persona y como empiezan a buscar bandos. Y cuando uno dice: pará, te entiendo el enojo que puedas tener, pero yo no tengo problema con esa persona ni lo quiero tener y me quiero abstener de emitir una opinión, la persona en el nombre de la amistad se siente ofendida. Ah, pero yo te consideraba mi amigo, yo pensé que vos me ibas a entender, o sea, yo pensé que vos ibas a estar de mi lado. A ver, yo puedo estar de tu lado, pero no quiero emitir juicio. Y me ha pasado tantas veces, al punto tal de que hoy en día hasta me he quedado solo en un montón de sentidos, pero no porque yo esté pecando, porque esta es la otra soledad. Es la soledad de no querer hacer lo incorrecto. Pareciera como que para tener amigos yo hoy tengo que comulgar con estar conmidándome miseria tras miseria y dando de resentimiento en resentimiento, de hablar mal en hablar mal, y estar todo el tiempo convidándonos de esos venenos para ser amigos. Hoy se hacen esas amistades en la iniquidad. Y si tú de repente quieres ser una persona alejada de todo eso, estos que critican te dejan solo. Y para colmo, empiezas a convertirte en el nuevo objeto de ataque de aquellos que te consideraban sus amigos, pero cuando le dijiste: hey, yo no quiero participar de esto, ellos vienen y empiezan a decir de todo en contra tuyo. Se sienten defraudados porque era mi amigo y ahora no quiere compartir conmigo esto que yo siento, no se pone en mi lugar, no está de mi lado. Entonces te consideran un enemigo y te empiezan a atacar y te dejan solo. Y esa es la soledad que experimento. Experimento la soledad de no querer formar parte de los bandos de la iniquidad, de personas que permanentemente están buscando y necesitando como un vicio hablar mal de alguien y también sentir odio en contra de alguien.
Y fíjate que en el libro de Mormón, Lamán y Lemuel representan perfectamente a estas tres actitudes que acabamos de mencionar, que son totalmente destructoras y empobrecedoras de tu vida. Vivían enojados, vivían quejándose por todo. Hay una parte en el libro de Mormón en donde hasta empiezan a decir que era mejor que sus mujeres murieran en el desierto antes de estar pasando por toda esa miseria de calor, de sed, de hambre y de caminar errantes por un desierto. Es mejor que nuestras mujeres hubieran muerto antes de salir de Jerusalén y tener que estar padeciendo esto en el desierto. Se quejaban por todo, por el calor, por la sed, por la falta de alimento, por las incomodidades. Se quejaban de todo y permanentemente estaban haciéndolo notar, que estaban permanentemente fastidiados por tener que estar haciendo este camino por el desierto que Dios le había mandado. Entonces, y acompañado a eso, las ganas de matar a su padre, de matar a su hermano, el odio, el enojo permanente y estar burlándose permanentemente. Nosotros sabíamos que estabas loco, igual que nuestro padre, que se la pasa imaginando cosas y que ahora dicen que Dios les habla. Y permanentemente estaban burlándose y estaban ironizando en contra de ellos. El resultado final de esto lo acabamos de decir. Quedaron maldecidos, Dios no los escuchó más, pobres y solos. Y eso es lo que te sucederá a ti si no desistes de estar enojándote por todo, quejándote por todo y estar permanentemente señalando con el dedo, juzgando y necesitando hacer amistades en la iniquidad para llamar gente, para convidarle al otro de la miseria de los malos sentimientos que tienes en contra de los demás. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para estas tres cosas? En el mismo libro de Mormón hay una clave. Nefi dice que lo que hizo que él no fuera murmurador como sus hermanos es que después de escuchar a su padre profetizar y decir que su padre le había, que el Padre Celestial le había mandado al padre Lehi salir de Jerusalén para el desierto porque Jerusalén iba a ser destruida, resulta ser que Nefi, él estaba por murmurar, también estaba por decir, ¿qué le pasa, papá? ¿Está loco? Y dice que decidió hacer algo, decidió orar. Y dice que fue y preguntó al Señor. Y Nefi dice, y el Señor me visitó y enterneció mi corazón, de modo que no me rebelé ni murmuré en contra de mi padre como lo habían hecho mis hermanos. La primera clave, Nefi entendía, para vencer el enojo y la murmuración, tenía que preguntar al Señor si esto que su padre estaba diciendo era cierto. Sin la ayuda de Dios, punto número 1, sin oración, no podemos erradicar la murmuración. Fíjate que hay una frase que yo siempre digo, que la murmuración es falta de oración. También siempre digo, cuando estudio esta parte del libro de Mormón, y lo podemos ver clarito en la narrativa de la historia, que cada vez que alguien se quejó, la cosa se pudrió y empeoró. Pero cada vez que alguien oró, la cosa se arregló. Cada vez que alguien murmuraba, la cosa empeoraba. Pero cuando alguien oraba y pedía ayuda a Dios, la cosa mejoraba. Entonces, lo que podemos entender también que la falta de oración trae la murmuración. Entonces, si nosotros no oramos, murmuramos, ¿sí? Y obviamente, si no dejamos que Dios toque nuestro corazón, nos enojamos y endurecemos el corazón. Otra cosa importante que debemos entender. En el propio libro de Mormón se enseña que el padre Lehi tuvo un sueño muy simbólico. Ya comenté esto en otro video que te dejo por aquí, en donde Lehi sueña con un montón de cosas simbólicas, ¿no? Con un campo grande y espacioso, un edificio muy grande, un árbol de la vida, una barra de hierro, un sendero, un río de aguas, un montón de símbolos, hay vapores de tinieblas. Pero ocurre que en un momento dado del relato, Lehi se centra en una situación puntual. La gente que llegaba al árbol de la vida y comía su fruto podía sentir el amor de Dios en su corazón. Dice que no había cosa más bella y más dulce que ese fruto del cual comían del árbol de la vida. Pero que muchos, después de haber comido del amor de Dios, se sintieron avergonzados. Y cuando Lehi miran en su alrededor para ver qué generaba esa falta o esa vergüenza en las personas, dice que cuando miró, vio que del otro lado de ese gran río que soñaba, había un edificio grande y espacioso con un montón de gente señalando con el dedo, burlándose y mofándose de aquellos que estaban junto al árbol comiendo. Entonces él dijo que él podía notar que las burlas de los que se mofaban del edificio era lo que alejaba a la gente del lado del amor de Dios y los hacía caer en senderos prohibidos y perderse.
Entonces, ¿qué dice la ley? Todos aquellos que le hicieron caso a los mofadores y burladores se perdieron. Pero nosotros, dice, los que no le hicimos caso, justamente hicimos para no perdernos y quedarnos junto al árbol y comer del amor de Dios, le dimos la espalda y no le hicimos caso. Dice que el remedio, la receta para no dejar que las burlas de los demás te afecten es no hacerles caso. Hay una frase que dice, nada de lo que digan de ti te afectará si eso no lleva a tu aprobación. Cuando tú apruebas lo que dicen los demás, es ahí cuando te hace daño. Cuando tú dices, y será que tienen razón, y seguramente ellos dicen esto de mí porque como yo soy imperfecto, porque yo soy así, porque yo soy así. Cuando tú apruebas la burla de los demás, ahí es cuando se vuelve destructora. Pero si tú no la apruebas, si tú dices, no tengo por qué creer en lo que dicen de mí, no le voy a dar importancia, le voy a bajar el precio, le voy a dar la espalda, los voy a ignorar, no voy a hacer caso a lo que ellos dicen, dice que eso es lo que te protege de no apartarte del amor de Dios y perderte. Entonces fíjate, Nefi oró para no murmurar. Ley dice que no debemos hacer caso para no perdernos y apartarnos del amor de Dios, que no debemos hacer caso a las burlas, que debemos hacer oídos sordos, ¿no? A palabras necias, oídos sordos, dice el refrán. Pero ¿qué nos evita el enojo? ¿Qué evita que nos enojemos, que nos volvamos iracundos? Y Nefi dice algo muy particular. El conocimiento de la palabra de Dios evita que tu corazón se endurezca. ¿Por qué? Porque la dureza de corazón es falta de entendimiento. Te puedo asegurar que no existe nada que ablande más tu corazón que comprender por qué algo está pasando. Freud y los grandes padres de la psicología enseñaron, y entre ellos Viktor Frankl, un sobreviviente a los campos de concentración de Auschwitz allí en Polonia, que luego él era psiquiatra y luego hizo toda una tesis sobre el existencialismo, que se llama así, ¿no? Es su corriente filosófica y psicológica. Él dice lo siguiente, no es las circunstancias de la vida, o sea, las cosas que vivimos en la vida, lo que vuelven insoportable la vida, sino la falta de entendimiento y de propósito de por qué eso nos está pasando. Él dice, no son las circunstancias de la vida lo que hacen insoportable la vida, sino la falta de sentido y de propósito que tiene la vida y la falta de comprensión que tiene aquello que nos está pasando. Mi vida se vuelve insoportable cuando no puedo entender por qué me pasa lo que me está pasando. Y eso es lo que nos lleva a llenarnos de odio, de ira, de enojo, de furia, porque no puedo entender por qué me pasan tantas injusticias, por qué siempre las cosas me salen mal, por qué no tengo suerte, por qué todo el tiempo las cosas están como que no me permiten avanzar en la vida, nada fluye, todo está trabado. Y eso te llena de impotencia, de enojo y de frustración. La falta de entendimiento y la falta de comprensión de las vicisitudes y desafíos de la vida endurecen el corazón y te llenan de enojo. Y Nefi permanentemente dice que debemos recurrir a hacer caso a los mandamientos de Dios, estudiar la palabra de Dios y entender la palabra de Dios y pedir que Dios nos ayude a comprender, porque en la palabra de Dios está la comprensión para entender aquello que nos pasa. Te voy a dar un ejemplo. Hace varios años atrás, yo aprendí del libro de Doctrina y Convenios, en el capítulo 58, que hay un versículo que dice que tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Y un día el Espíritu me dijo, Cristian, ¿querés ser bendecido? Yo estaba leyendo y dije, sí, claro. Volví a leer el versículo. Tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Y me dijo el Espíritu, ¿entendés lo que lees? Y le dije, creo que sí. Y me dijo, si no te bancas la oposición, no mereces la bendición. ¿Querés ser bendecido? Debes soportar la tribulación si quieres la bendición. Y ahí entendí, y el Señor me dijo, la tribulación es como el arado que prepara el terreno de tu corazón para recibir la semilla que luego germinará y dará la bendición. Si tu corazón está endurecido, la semilla no podrá sembrarse en tu corazón y generar la bendición. Entonces, si quieres ser bendecido, debes soportar la trilla del arado de la tribulación. Por eso, tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Y eso cambió mi entendimiento para siempre de las cosas malas que me pasan. Cuando aparece una oposición en mi vida o una adversidad, me pregunto, ¿qué bendición hay detrás de esta tribulación que si lo sobrellevo bien, me recompensará después? Si paso la prueba, como dice el himno, como príncipes reales soportemos bien los males. Si soporto bien estos males, ¿cuál será la bendición que recibiré por
ponerle buena cara a este mal tiempo. Y ahí a partir de ese día entendí de que si yo me enojo con la oposición, estoy despreciando la bendición. Y por quejarme y murmurar, estoy alejando la bendición. Entonces, lo que tengo que hacer es entender de que hay propósito en la tribulación y debo de aceptar la tribulación. Y estos son los 3 antídotos que te doy. Necesitas conocimiento para que tu corazón no se endurezca, pero conocimiento espiritual que viene por el Espíritu. Debes tener entendimiento espiritual, debes leer las Escrituras y alcanzar sabiduría y entendimiento para comprender que si algo malo pasa, eso tiene propósito en tu vida y que todo pasa por algo y que detrás de cada tribulación hay una bendición. Ojo, tras mucha tribulación vienen las bendiciones, dijo el Señor. Lo segundo, debes de entender que la mejor manera de evitar que la vergüenza te haga daño y que las habladurías y los comentarios de los demás te hagan daño es no dándole demasiada importancia. Y por sobre todas las cosas, no ser tú un señalador con el dedo de los demás. Recuerda que la gente que señalaba con el dedo desde el edificio grande y espacioso no estaba junto al árbol, y nunca estuvo. Fíjate que en ningún momento dado se dice que los que estaban en el edificio, ¿sí?, se pudieron luego acercar al árbol y comer. Mientras estuvieron señalando con el dedo, estaban allá, en el edificio grande y espacioso. Entonces, si tú estás juzgando y señalando con el dedo, no estás junto al árbol. No importa que estés yendo a la iglesia, no importa que cada domingo estés tomando la Santa Cena, que estés leyendo las Escrituras, si tienes un corazón prejuicioso y señalador con el dedo, si te la pasas juntándote con tus amigos y amigas a tomar mate y bizcochito para cuerear a alguno, no estás junto al árbol de la vida, me temo que tengo que decirte. Entonces piensa bien lo que estás haciendo con tus amistades. Y si te tienes que quedar solo o sola para no pecar, como dijo alguna vez el presidente Hinckley, si se tienen que quedar solo para guardar los mandamientos, quédense solos. Pero fíjate que esta soledad es diferente a la otra soledad. La soledad que viene por el señalar con el dedo es una soledad impuesta, es una soledad que tú te traes, porque todo lo que de ti sale a ti vuelve, y te has restaurado, dijo el profeta Alma. Entonces, mi mamá del corazón me enseñó alguna vez que cuando señalamos con el dedo, fíjate, 3 dedos te apuntan a ti. ¿Y cuáles son estos 3 dedos? El dedo de los cielos cerrados, en donde Dios no derrama sus bendiciones. El dedo de la pobreza que tú traes por estar todo el tiempo murmurando y quejándote por falta de gratitud y estar burlándote de los demás. La soledad. Entonces, pobreza, maldición, porque el que Dios no te escuche ni te conteste una bendición es la peor de todas las maldiciones que tú puedes traer sobre tu vida. Si tú me preguntas cuál es la peor maldición que Dios te puede dar, ¿qué es que Dios maldiga a alguien? Es que Dios no lo escuche ni le conteste sus oraciones. Ay de ti, si eso te pasa. Y tercero, el que nos quedemos solos por haber señalado con el dedo y haber ofendido y haber afligido y avergonzado a los demás. Por último, quiero decirte algo. La queja y la murmuración tienen 2 orígenes. El enojo por no aceptar que las cosas sucedan diferente a como yo espero, pero también hay murmuración en la ingratitud, cuando estoy todo el tiempo empecinado en mirar lo que no tengo y me quejo por lo que falta. Y ese es el problema. Alguna vez escuché de un rabino judío decir esta frase maravillosa. Él dijo, ¿qué es la gratitud? Es tener fe en lo que hay. Mira qué hermosa reflexión. La gratitud es una manifestación de fe, de que así sea mucho o poco lo que tienes, confías en que lo que tienes te lo dio Dios y te lo dio con propósito y que Dios puede hacer que lo poco o mucho que tengas lo pueda prosperar y multiplicar. Esto lo vemos perfectamente representado en la famosa historia de los 5.000, cuando Jesucristo alimentó con 5 panes y 2 peces a 5.000 personas. El relato cuenta algo maravilloso. El relato cuenta de que se estaba haciendo ya de noche y había estado Jesús hablando todo el día un sermón. Y entonces Pedro le dice, Señor, ya está empezando a caer la tarde y esta gente no ha comido nada. Despídelos para que vayan a buscar alimento en el pueblo porque se hace de noche y están con hambre. Entonces el Señor le dijo, bueno, alimentadle vosotros. Y Pedro le dice, Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para comprar pan para esta gente? Aparte ya es entrada la tarde y noche, ¿a dónde vamos a ir a comprar? Los negocios ya deben haber cerrado. Y en tercer lugar, mira la multitud, son 5.000 personas. ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Entonces Jesucristo le dijo, ¿qué tenéis de alimento entre ustedes? Andad y mirad, dice, id y ver, a ver qué hay. Y dice que escudriñando y buscando lo que había, encontraron solo 5 panes y 2 peces. Y dijo, traedlos aquí. Jesús los tomó, los partió y poniendo sus ojos en el cielo los bendijo.
y los dio a repartir. Y a medida que lo iban repartiendo se iban multiplicando hasta que al final comieron todos y sobraron hasta 12 cestas llenas. Durante mucho tiempo medité en cuál era el mensaje oculto de esta experiencia. Y un día el Señor me reveló y me dijo, el mensaje oculto es que Pedro se estaba enfocando en lo que no había. Cuando le dijo, ya es entrada la noche, o sea, no vamos a conseguir ningún local abierto, no tenemos suficiente dinero, aparte mirá la magnitud de la multitud, cómo vamos a alimentar a tanta gente, se empezó a enfocar en todo aquello que lo superaba y que obviamente lo hacía mirarse en desventaja. Pero el Señor le dijo, pero bueno, ¿qué tenéis entre vosotros? ¿Cuánto alimento hay acá? Busquen a ver qué tenemos para repartir. Y esa pregunta, ir y ver cuánto alimento hay entre nosotros, tenía una única finalidad, de que los apóstoles se enfocaran en lo que sí había. Ellos, o sea, el Señor los mandó a que miraran qué es lo que había. Y fíjate que sobre lo que había se hizo el milagro de la multiplicación. El Señor les mandó a enfocarse en lo que había. Hizo que Pedro dejara de mirar lo que les faltaba y lo que no tenían para que se enfocaran en lo que tenían y confiaran que lo que tenía era suficiente. Y Jesús demostró que Él puede hacer milagros con lo poquito que tenés. Si tan solo confías que lo que tenés es suficiente y lo traes al Señor para que Él lo toque y lo multiplique. Ese día yo entendí que el mensaje oculto de la alimentación de los 5.000 es que si quieres que Dios te bendiga, te prospere y te multiplique, debes dejar de quejarte y debes mirar lo que tienes y traerlo al Señor con fe y pedirle que lo poco que tienes, Él te lo multiplique. Y que debes de entender que la gratitud es un tipo de enfoque. La gratitud es mirar lo que tienes. Y es por eso que si miras, te enfocas. Entonces, te dejo este video esperando que te sirva de lección. Te dejo mi amor y te comparto todos mis sentimientos diciéndote que, como tú ya lo sabes, esto es aunque usted ya lo sepa. Porque aunque ya lo sabes, nunca está de más que vuelvas a recordarlo. Chao.